Bien, Génesis capítulo 9 del 18 al 29. ¿Lo tenemos? Leamos juntos. Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Vamos a orar. Padre amado, gracias por su palabra en esta mañana. Le agradecemos, Padre amado, que hemos podido llegar a su casa de oración. Pedimos, Padre, que por la guía de su Espíritu podamos comprender su palabra en este día, pero más importante, podamos vivirla, podamos aplicarla a nuestras vidas en esta semana. Padre amado, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces tenemos este relato que sin duda no es fácil de abordar, pero con la ayuda del Señor vamos a estar aprendiendo de él en este día. Muy bien, ¿cuáles son los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Ya han salido del arca. De toda la humanidad se va a reproducir nuevamente, por lo tanto nosotros somos de alguna manera directamente descendientes de alguna de las ramas de estos tres hijos, de Sem, Cam y de Jafet. Dice así el versículo 19, que de estos tres fue llena nuevamente toda la tierra. Pero en versículos 20 y 21 se nos narra uno de aquellos pasajes donde podemos ver que aún los grandes hombres de Dios tienen alguna situación, una caída, una situación embarazosa. Nosotros vemos que la palabra de Dios no esconde los defectos y los pecados de ninguno de los grandes hombres. Se nos dice que Adán, el primer hombre, fue desobediente. Se nos dice que incluso el apóstol Pedro negó al Señor, ¿no es así? Y aquí se nos dice que Noé se embriagó. Él mismo plantó una viña. Se nos dice que de la tierra, de la misma de donde Dios creó al hombre para darle el alimento, pero también de ahí Noé lo labró, hizo una viña, plantó, hizo un vino y se embriagó. Y quedó allí en su tienda descubierto su cuerpo. Y ahí es donde entra su hijo menor, lo ve y vemos todo lo que pasó a continuación. Antes de entender bien este pasaje, nosotros debemos ver que esta historia está acá y es considerada después para indicarnos de los peligros que hay detrás del licor, de las bebidas alcohólicas, del vino. Nosotros tenemos que, en el Nuevo Testamento, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús bebió vino, tomaba vino el Señor. El Señor convirtió agua en vino, ¿cierto? En las bodas de Caná, en Juan 2. ¿Tomaba vino el Señor? Pensemos en la fiesta más importante del pueblo de Israel. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Díganla fuerte. La Pascua, ¿cierto? En la Pascua, ¿se bebe vino? Se bebe vino. Se tiene que beber vino con panes sin levadura, hierbas amargas y también el cordero asado. Pero aquí viene la gran cuestión. ¿Todo vino del Nuevo Testamento es vino embriagante? ¿Es vino fuerte?
Esto es muy importante considerarlo. ¿Recuerdan cuando Timoteo estaba muy enfermo? Tenía, al parecer, unos problemas gástricos. Y el apóstol Pablo le escribe en una de sus cartas y le dice: Timoteo, toma un poco de vino mezclado con agua, ¿cierto? Un vino rebajado. Bueno, este vino, podríamos llamarle, sería un vino diferente, una preparación diferente, con un fin más bien medicinal. ¿Habían otros tipos de vino? Pensemos que en la Pascua los niños pequeños también participaban de la cena de la Pascua. ¿Se le daba vino fuerte a los niños pequeños? ¿Qué vino tomaban entonces? Muy bien, hay varios vinos en la Escritura. Todos conocemos la palabra glucosa. Cuando pensamos en glucosa, ¿en qué estamos pensando? En algo dulce. Bueno, en el griego del Nuevo Testamento, el vino gleukos, de ahí viene la palabra glucosa, es el vino dulce que siempre, siempre va a estar en la mesa de cualquier familia judía de los tiempos de Jesús. Pensemos que nosotros en el día de hoy tenemos todo tipo de bebidas, ¿cierto? De distintos sabores, bebidas gasificadas, ¿cierto? Jugos naturales, de todo tipo. En la antigüedad lo único que tenían era agua o jugo de uva. No tenían mucha variedad. Así que lo que siempre había en la mesa de cualquier familia judía era un jarro con jugo de uva. Así que a ese se le llama gleukos. En hebreo se le llamaba tirosh. Sería un vino dulce, pero es realmente jugo de uva fresco, que los niños podían tomar también. Por lo tanto, lo que tomó aquí Noé en Génesis 9 no era eso. Estamos hablando de otra cosa. Si nosotros vamos a la fiesta cuando el pueblo de Israel, ¿recuerdan cuando Nehemías, Zorobabel y Esdras vuelven de Babilonia después de los 70 años de cautiverio? Reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, reconstruyeron los muros y al final celebraron y Dios les dijo: bebed vino dulce y celebren, ¿no? Es decir, hay un vino que no es fermentado, que es un vino que cualquier miembro de la familia puede beber y que no es alcoholizado. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se celebra, por ejemplo, la Cena del Señor, por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando tomó esa última cena con los apóstoles, lo más probable es que no estaban bebiendo un vino fermentado, sino que era simplemente jugo de uva fresco. Así que no todo vino que nosotros vemos en la Escritura es un vino fuerte. La palabra para vino fuerte es la palabra hebrea shekar. Así que son distintas palabras. Por lo tanto, ¿qué pasó acá? Es muy posible que Noé estuvo bebiendo vino fermentado y por eso quedó en la condición en la que quedó. Ahora nosotros podemos ver que el vino tiene grandes peligros. Y vamos a ver que nosotros debemos también cuidarnos de esto. Si nosotros vamos aquí al versículo, vamos a ver que a continuación uno de sus hijos, su hijo menor, entra donde él estaba y lo ve en qué condición: ebrio y también totalmente, ¿cierto?, sin vestidos. Y lo ve en esa condición y se burla de su padre, y a continuación vienen sus otros dos hermanos, no lo miran, sino que con sus ropas y caminando hacia atrás lo cubren, ¿cierto?, respetando más a su padre. Hay algunos comentarios rabínicos. Ustedes saben que los judíos llevan prácticamente 5.000 años comentando y comentando el texto bíblico, y se ha recopilado primero en la Mishnah, luego se recopiló en lo que nosotros conocemos el día de hoy como el Talmud, y ahí hay muchas historias, y los comentarios rabínicos a veces dicen cosas bastante tremendas. Ustedes recuerdan que el concepto de no descubrirás la desnudez, por ejemplo, así lo dice, por ejemplo, el libro de Levítico, se refiere a relaciones íntimas, ¿cierto? Entonces, cuando muchos rabinos ven este pasaje, ellos han llegado a comentar, por ejemplo, que su hijo menor, con tal de poder quedarse con toda la herencia y con las tierras, castró a su padre. Otros dicen que practicó la sodomía. Pero esos son comentarios que van extremadamente lejos de lo que aquí simplemente dice.
El texto simplemente dice que el hijo menor vio a su padre en esa condición y se burló de su padre y lo despreció. Uno se pone a pensar, ¿cierto?, ¿cómo es posible que Noé, un hombre que tuvo que vivir tanto tiempo bajo la prueba, bajo la presión, construyendo esta arca durante 120 años y sobreviviendo a este diluvio, y cierto, después lo vemos cayendo en esta situación, bebiendo vino y embriagándose? Eso demuestra, queridos hermanos, lo peligroso de cualquier vicio. Los hijos de Dios no deben estar controlados por ningún tipo de vicio. Ustedes recuerdan que Daniel, una de las cosas que se destaca de él cuando estaba en Babilonia, se nos dice que en Daniel no se encontró ningún tipo de vicio. Una de las cosas que nos debe caracterizar a nosotros como hijos de Dios, nuestro testimonio afuera en el mundo, es que los hijos de Dios no deben estar controlados por ningún vicio. Vamos a ver aquí que el alcoholismo y la embriaguez siempre está relacionada con la inmoralidad. Avancemos por favor al capítulo 19, y aquí hay una historia tremenda donde nosotros podemos ver que la Biblia toca todos los temas. La Biblia no evita tocar incluso los temas más delicados y más difíciles, la Biblia nos toca. Vemos aquí cuando Abraham y Lot escapan de Sodoma y Gomorra, ¿qué le pasó a la esposa de Lot por mirar atrás? Murió, ¿cierto? Fue convertida en una estatua de sal. Y solamente quedó Lot con sus hijas. Y miren lo que ocurrió. Capítulo 19 de Génesis, versículo 29. Génesis 19, 29. Dice así: cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Qué dice a continuación? Verso 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. ¿Y qué dice a continuación? Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo que llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hasta ahí la lectura, queridos hermanos. ¿Qué es lo que va asociado? ¿Cuáles son los peligros que van asociados con beber bebidas alcoholizadas, bebidas embriagantes? La inmoralidad. Por eso que cuando lleguemos después al Nuevo Testamento, ¿qué se dice al pastor? No dado al vino. ¿Y qué se dice del diácono también? No dado a mucho vino. Desde los siervos de Dios, y yo creo que todo hombre creyente debe evitar ser controlado por cualquier vicio. Y si lo puede evitar completamente, que así sea. Porque el vino y cualquier bebida embriagante y cualquier sustancia que pueda producir una adicción es peligrosísima. Aquí dice que por el consumo de alcohol, estas hijas lograron conservar descendencia de su padre. Imagínense, el incesto. Y aquí está en la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay que jugar con esas cosas. Si yo soy un hijo de Dios y viene una familia, por ejemplo, no creyente a mi casa y ve que yo tengo ahí guardado botellas de vino, ¿qué va a pensar? Seguramente nada, porque no es una persona cristiana es del mundo, ¿no? Pero yo creo que nosotros debemos cuidar nuestro testimonio
como hijos de Dios. Porque las bebidas embriagantes pueden producir estas cosas y cosas aún peores. Un grupo de personas donde hay alcohol puede producirse una pelea y puede haber una muerte incluso. ¿Ha ocurrido así? Sí. Hay accidentes automovilísticos producto del alcoholismo. Hay muertes todos los días por motivo de las bebidas alcohólicas. Vamos por favor a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Proverbios 20, versículo 1. Dice así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Es decir, practicar el consumo de alcohol no está relacionado con la sabiduría de Dios, está relacionado con la necedad. Así que hermanos, aunque nos digan anticuados, yo les recomiendo, no tenga esas cosas en su hogar. Sobre todo, los líderes de la iglesia no pueden ser personas que estén acusadas de ser bebedores. Pablo dice, el pastor no debe beber vino. Y a continuación dice, y no debe ser pendenciero. ¿Qué significa ser pendenciero? Peleador. Porque el consumo de cualquier sustancia provoca en mí, ¿qué cosa? Automáticamente ese tipo de conductas. Capítulo 23 de Proverbios, ya que estamos en el capítulo 20, miremos 23 y miremos versículo 29. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen, dónde? Mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Hermanos amados, los hijos de Dios no debemos ser personas que estén relacionadas con ningún vicio. Hay otros vicios, ¿cierto? ¿Qué otros vicios comunes hay en el mundo? El cigarrillo, ¿cierto? ¿Qué otro? Las drogas. Y nosotros vemos lo perjudicial que es. Queridos hermanos, la glotonería también está relacionada con este vicio. Miren ahí mismo en el capítulo 23 de Proverbios, miren lo que dice el versículo 20. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Así que hermanos amados, este relato aquí en Génesis 9 está para mostrarnos las terribles consecuencias que hay cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios se permiten ser controlados por cualquier sustancia. En cambio, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a Efesios 5. Efesios 5, 19. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Efesios 5, 18, perdón. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Muy bien. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, así como una persona que ha tomado alguna sustancia que lo embriaga o que le quita el juicio, el sano juicio, de la misma manera el verdadero Hijo de Dios, ¿cómo desea vivir siempre? Controlado, guiado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, hay un gran contraste entre una persona que tiene al Señor y una persona que no. De hecho, si ahora retrocedemos un poquito a 1 Corintios, estamos haciendo un poquito de gimnasia bíblica, ¿cierto? Pero aguántenme un poquito. 1 Corintios capítulo 6, verso 10.
Una persona que practica el consumo de alcohol o de cualquier otra droga o de cualquier otra sustancia que lo controla, es una evidencia de que es una persona que muy probablemente no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios es controlado por el Espíritu Santo, se somete al Espíritu Santo y a su palabra. Si no se arrepiente, aquí dice, la Biblia lo trata como una persona borracha. Y dice que los borrachos, ¿qué les va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Miremos 1 Corintios 6:10, dice, leamos desde el 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Fíjense cómo esto se relaciona, estos pecados van en cadena. El alcoholismo con lo que pasó con los hijos de Noé y con las hijas de Lot. La fornicación, cualquier tipo de adulterio o de relación fuera del matrimonio. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, dice ahí, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, una persona que vive controlada por esta cosa, está demostrando que no tiene al Señor en su vida. Así que, hermanos amados, todo esto trajo, si volvemos a Génesis 9 para terminar ya en esta mañana, trajo unas tremendas consecuencias. Si ustedes se fijaron, Noé maldijo no a Cam, directamente a su hijo Cam, sino que dice, maldito sea Canaán. ¿Quién es Canaán? El hijo de Cam. Es decir, Noé está maldiciendo a su nieto. Y está diciendo que por este pecado que ellos han hecho, de mirar su desnudez y burlarse de él, pero también Noé al embriagarse también pecó, vemos que se produce una serie de cadena de maldad y de pecado. Porque cuando nosotros miramos la descendencia de ellos, fíjense capítulo 10 ahora de Génesis, vamos a ver que se habla de la descendencia de Sem, de Cam y de Jafet. Noé bendice la descendencia de Jafet, bendice la familia de Sem. Pregunta, ¿de qué línea genealógica viene Abraham? Y después David, y después el Señor Jesús. ¿Alguien lo dijo? De Sem, de la familia de Sem. De Jafet, dice ahí, versículo 3 del capítulo 10, viene Askenaz. ¿Quiénes son las askenazitas? Toda la gente que vive en Europa del Este, ¿no? Austria, Alemania, Holanda, todos esos países hacia el norte de Europa. Y los hijos de Cam, ¿quién es Cam? Miremos por favor versículo 6 de Génesis 10. Dice, los hijos de Cam fueron 4. Cus, ¿qué es Cus? Toda la gente que vive en el norte de África, específicamente Etiopía. Mizraim o Mitzrayim en hebreo es Egipto, todos los egipcios. Si nosotros leemos Fut, la palabra ahí, Fut, el nombre Fut, y leemos el capítulo entero, no se nos dice quiénes son los descendientes de Fut. Se menciona nomás. Pero sí se mencionan a los hijos de Canaán. Canaán son todos los pueblos que más adelante van a ser enemigos de Israel. Fíjese, por ejemplo, partamos por Cus, versículo 8, dice, Cus engendró a Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? El fundador de Babel, donde se generaron todas las religiones de misterio. Babel, la palabra Babel es lo mismo que la palabra Babilonia. De ahí se fundó todo el paganismo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Dice, llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, es decir, en el sentido de enfrentando a Dios, es la idea de delante de Jehová, por lo cual se dice Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Fue el comienzo de su reino Babel, así que fíjense, ahí está, ¿quién fundó Babel? Fue Nimrod. Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar, de esta salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive, Cala, etc. Vamos a ver después que Mizraim, versículo 13, ese es Egipto. ¿Qué vino de Egipto? Todo este imperio también pagano, todo lo de los faraones y todo eso. Fueron el pueblo que
Dios usó para tener al pueblo de Israel cautivo por 430 años. Versículo 14 dice: a Putrisim, Casluim, de donde salieron ¿quiénes? Filisteo. Los filisteos, ¿cierto? Fue un país que le hizo muchos problemas durante toda la vida al pueblo de Israel. Y Canaán engendró a Sidón, verso 15, su primogénito a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araseo, al Cineo, etc. Todos estos pueblos, ¿qué fueron? Puros enemigos del pueblo de Israel. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿el pecado trae consecuencias? Uno puede decir, no, si un poquito de alcohol no pasa nada, un poquito de vino para la carne, para el asado. Pero fíjense, queridos hermanos, que detrás de esto puede haber un gran peligro. No digo que vaya a pasar, pero queridos hermanos, si algo debe caracterizar a los hijos de Dios es la prudencia y la sabiduría. Y eso con el consumo de cualquier cosa que nos pueda controlar no va relacionado. Miren quién más es hijo de Canaán. Versículo 19. Fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección ¿de dónde? Sodoma y Gomorra. ¿De dónde vino Sodoma y Gomorra? De la descendencia de Cam. Sin embargo, ¿quiénes fueron los descendientes de Sem? No tenemos tiempo ahora porque ya tenemos que terminar, pero fíjense en el capítulo 11, se fijan que hay un título ahí, versículo 10, los descendientes de Sem, dice. De Sem. Si usted lee toda la genealogía de Sem y llegamos al versículo 26, dice, Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién? A Abraham. La descendencia que el Señor bendijo, la descendencia que aquí nosotros podemos ver que el Señor después escoge, Dios llamó a Abraham. ¿Cierto? Al principio se llamaba Abram nomás, un nombre cortito, que significa Padre Excelso. Pero después le cambió el nombre y le puso Abraham. Le alargó una sílaba. Ese Ham en hebreo significa pueblos. Entonces, Abraham significa después Padre de multitudes. ¿De dónde vino Abraham? De la descendencia de Sem. Del hijo que no se burló de su padre. Del hijo que no quiso ir a mirar a su padre como estaba. Aunque su padre se equivocó, es cierto. Pero él no fue a burlarse, sino que caminando de espaldas cubrió a su padre. De él vino Abraham. Fíjense versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Y sabemos que de Abraham entonces vino después nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. En este día, que podamos ser hijos de Dios prudentes, sabios, que tengamos cuidado con estas cosas. Este relato está acá para mostrarnos que aún los más grandes hombres de Dios, los más grandes héroes de Dios, de hecho, Noé se menciona en Hebreos 11, ¿cierto? En la galería de los grandes hombres de la fe. Sin embargo, todos tuvieron caídas, todos tuvieron pecados. Lo importante es que estas historias están para enseñarnos a nosotros en el día de hoy a temer al Señor y a no repetir esas mismas conductas. Muy bien, queridos hermanos, vamos a leer como nuestro versículo para nuestra clase, capítulo 11, versículo 27. Génesis 11, 27. Muy bien, terminemos en oración. Padre amado, gracias por su palabra en esta mañana y pedimos, Señor, que nos ayude a poder vivirla, a poder obedecerla. Gracias, Señor, porque tenemos su palabra. Ayúdenos, Señor, a aprovecharla cada día, a estudiarla, a meditarla y que ella vaya cada vez transformando más nuestras vidas como iglesia. Que la gente en el mundo pueda recibir de nosotros
el testimonio de Cristo, de que solo en Él hay salvación y vida eterna, y el testimonio de una vida transformada, cambiada. Padre amado, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 11:27.